Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor, compañeros, les mandamos un saludo y bueno, continuando con lo que es la tercera presentación de lo que es fisiología respiratoria, vamos a hablar de lo que es el intercambio gaseoso, es decir, la hematosis, difusión de oxígeno y de gases. Y bueno, para no alargar tanto esto, vamos a comenzar con la primera, ¿no? Eh, Bueno, hay que recordar primero que nada, echándole un vistazo a lo que era la anatomía inmediata, hay que recordar que tenemos una porción del todo el tracto respiratorio, una porción de conducción, es decir, que nos va a permitir llevar a cabo lo que es el proceso de acondicionamiento. Recordemos que las diferencias entre las características fuera del aire y de la que nosotros necesitamos para que se pueda llevar a cabo este proceso de hematosis, pues son totalmente muy diferentes, por lo que el sistema respiratorio durante todo ese trayecto hasta lo que son los bronquiolos terminales, pues necesita este proceso tanto de filtración, de humidificación, como de calentamiento, para que una vez estando en estas condiciones óptimas, pues pueda hacerlo a través de lo que es el aire. Y ahora, pasamos a la siguiente, por favor. Eh, Hay que recordar que el proceso de matosis, es decir, es un proceso de difusión, ¿no? Cuando hablamos de esto, es decir, hablamos de la difusión de gases, hablamos de un intercambio de lo que nosotros producimos, resultado del metabolismo, es decir, el dióxido de carbono, con lo que necesitamos, que es en este caso es el oxígeno. Y bueno, para que pueda ocurrir este proceso de difusión, hay que recordar un poco de qué es esto. Cuando hablamos de difusión, pues más que nada hablamos de un intercambio, del paso de una sustancia a través de lo que es una membrana permeable. En este caso, la membrana es pues la membrana alveolo-capilar. Y para que se pueda llevar a cabo esto se necesita de lo que es una energía. ¿Quién da esta energía? Pues la interacción de las mismas moléculas que se encuentran suspendidas en el aire, es decir, de los gases, el oxígeno. Si nosotros recordamos prácticamente del 100%, el 78% del aire pues está constituido por nitrógeno y un 21% por el oxígeno. Bueno, pues estas moléculas son las que van a interaccionar y el movimiento cinético de estas es lo que realmente va a permitir pues la difusión de los gases a este nivel. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, hay que recordar unas cosas. Hay que tener en cuenta que la presión es directamente proporcional a la suma de la fuerza de los gases. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros entre más concentración de gases tengamos, pues mayor va a ser la presión que va a ejercer sobre la membrana. Y si nosotros pasamos a esta definición, si nosotros nos basamos en esta definición, pues tenemos que entre mayor presión va a haber una mejor difusión de los gases. La velocidad de difusión de cada uno de los gases es directamente proporcional a la concentración, lo que decíamos. Entre más concentrado esté un gas, pues va a propiciar que mayor sea la velocidad con la que difunda. Y es aquí donde nace lo que es la presión parcial de los gases. La presión parcial es esa velocidad a la que va a difundir estos gases a nivel de la membrana alveolo-capilar. Ahora, las moléculas de la zona, pues siempre van de donde hay mayor presión tienen a difundir donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Nosotros recordemos que dentro de lo que es el alveolo, pues la concentración del oxígeno va a ser mucho mayor a la que se encuentra a nivel de los capilares. Entonces, es por ello que esta diferencia va a permitir que el oxígeno pase hacia los capilares de igual modo o de manera contraria en el caso del CO2. La concentración de este es mayor en los capilares y esta diferencia de concentraciones a través de la difusión va a permitir el paso hacia el lado contrario. Finalmente, la difusión neta es el resultado de las presiones que interaccionan entre un lado y otro, ¿no? Es, realmente es prácticamente lo mismo. Siempre va de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración o la interacción de lo que son estas moléculas que favorecen una energía cinética que va a permitir su paso. Y bueno, pasamos a la siguiente. Este, Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, más que nada hay que recordar que el aire alveolar se renueva lentamente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que, en condiciones normales, vamos a tener que este exceso de gas se elimina aproximadamente a 17 segundos, es decir, únicamente la mitad de esta concentración que se encuentra dentro. Obviamente, si nosotros aumentamos la ventilación pulmonar al doble, pues este tiempo se reduce totalmente a la mitad. Y esto es un proceso realmente que nos da protección porque, es decir, si nosotros no tuviéramos esto, prácticamente el aire que inhalaríamos directamente se difundiría o estos gases se difundirían directamente hacia lo que es la sangre. Entonces, como podemos ver en la imagen,
tenemos acá un alveolo con una concentración de un gas y realmente este gas pues no se intercambia o no se elimina totalmente en la primera respiración, sino necesitan esto como mecanismo de defensa, como decíamos, la presencia. Y bueno, continuamos con la presentación. Continuando con la exposición, pues vamos a hablar acerca de la concentración de presión alveolar parcial de oxígeno en los alvéolos. Bien, esto está dado principalmente o controlada por la velocidad de absorción de oxígeno hacia la sangre. Sabemos que continuamente estamos absorbiendo o difundiendo oxígeno a nuestra sangre y eso está controlada por eso, por la misma absorción de esta o por la velocidad de la difusión de esto y también por la velocidad de entrada de oxígeno nuevo a los pulmones, que está dada principalmente por la ventilación alveolar o por cada inspiración y expiración de estos, de nosotros. A ver, tardo un poco en pasar las presentaciones. Bien, continuando con la presentación, pues el libro nos presenta a modo de esquema dos curvas, que son dos curvas de difusión. Sabemos que el oxígeno se difunde y esta, la primera en color rojo, marca una velocidad de 250 mililitros de oxígeno por minuto. Caso muy... y la otra curva, que es prácticamente una curva en estado de ejercicio, que abarca alrededor de 1000 mililitros de oxígeno por minuto. El esquema marca una relación de esta curva de difusión sobre la ventilación alveolar. En un estado normal, la ventilación alveolar sería de 4.2 en esta curva de 250 mililitros. Y su efecto sobre la presión parcial alveolar sería alrededor de 104 milímetros de mercurio. Esto cambia directamente cuando, por ejemplo, en el ejercicio, esta aumenta hasta 4 veces más, tanto en la ventilación alveolar, para que la presión parcial se mantenga estable en 104. Ahora, en lo anterior hablamos de la difusión. Como el dióxido de carbono se excreta, es algo similar, pero evidentemente en la excreción. Sabemos que nuestra presión parcial de dióxido de carbono es de 40 en los capilares y su relación o cambio de esta curva de excreción de 200 mililitros de dióxido de carbono sobre minuto sobre la ventilación va a ser de 4.2. Como hemos dicho, es similar o igual a la del oxígeno. Y su presión parcial de igual manera va a corresponder a 40. En cambio, en el ejercicio, esto se ve alterado, ya que estas van a aumentar para que se mantenga hasta 4 veces más. O sea, de igual manera, aquí marcando una línea imaginaria, va a haber ese cambio para que se mantenga la presión parcial de oxígeno normal. Van a aumentar 4 veces más las ventilaciones alveolares. O sea, dígase de otra manera, la inspiración y la expiración. Ahora, si bien tenemos que entender que por cada expiración va a ir sacando el aire, obviamente, expiramos, y primero que nada se va a ir sacando el aire del espacio muerto, porque recordemos que hay parte de ese aire del atmosférico en el área del espacio muerto va a ser similar. Y recordemos, puse de manera de esquema la comparación de qué cosas vamos a ir en cada expiración. Correspondiente el aire atmosférico, el aire parcialmente modificado, y al final de cada expiración va a estar como tal el aire alveolar. Y se va a ver en las presiones que estos ejercen. Porque sabemos que en las presiones parciales del oxígeno en el alveolo, si se dan cuenta, va correspondiente a cada tabla. Y va de 104, va del oxígeno, perdón, que es de 160, 159. Y va a ir disminuyendo por al final de cada expiración, hasta lo que corresponde al aire alveolar expirado. Ahora, la difusión de gases a través de la membrana respiratoria
pues prácticamente hablamos acerca de lo que es la unidad funcional o el lobulillo funcional de nuestro sistema respiratorio, que prácticamente son las pues, estructuras que pueden hacer ese intercambio gaseoso. Ahora, estos son principalmente los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los atrios y los alveolos. Ahora, tenemos acá un esquema de las capas para que esta difusión sea permitida. Ahora, primero que nada tenemos aquí el líquido y el surfactante, que recordemos que lo que va a hacer va a ser la presión hidrostática o va a controlar esta presión hidrostática. Seguido tenemos la propia capa del epitelio alveolar, la capa de la membrana basal epitelial de los alveolos, el espacio intersticial, la membrana basal del endotelio y como tal la capa del endotelio. Y pues todas estas sustancias, estas estructuras van a pasar tanto de difusión de mayor concentración a menor concentración y tiene una capacidad de difusión, al menos el oxígeno, de 21 mililitros por minuto y el dióxido de carbono de 400 a 500 mililitros por minuto. Ahora, hay ciertos factores que influyen en la velocidad de difusión. El primero sería el grosor de la membrana, que en un estado normal, pues como ya habíamos mencionado, tendría una capacidad de difusión de 21 y de 450 en tanto el oxígeno o el dióxido de carbono. Pero en un estado edematoso, al haber más líquido, el oxígeno y el dióxido de carbono para hacer su difusión se ven en una complicación, ya que tienen que pasar las estructuras y además un líquido extra del edema. Con lo que corresponde al área superficial de la membrana, pues tenemos que un estado normal, entre mayor espacio de los alvéolos para que se produzca la difusión, pues se va a dar una capacidad de difusión normal. Pero en un estado de un efisema, esto se va a ver comprometido y va a ser más difícil el paso de estos solutos del dióxido de carbono y del oxígeno a través de todas estas estructuras, ¿no? Y pues aquí tenemos un corte histológico de cómo en un enfisema se ven los lóbulos alveolares y pues como vemos no hay esas estructuras que normalmente en un corte histológico normal están. Así que pues el paso a través de las membranas o de las capas se va a ver comprometido, ¿no? Y la otra es el coeficiente de difusión del gas. Como sabemos, cada sustancia, tanto el dióxido de carbono o el oxígeno, pues tienen un mayor coeficiente de perfusión para pasar a través de estas membranas, siendo el oxígeno hasta 4 veces, hasta 20 veces más que el dióxido de carbono hasta 20 veces más que el oxígeno, perdón. Y la otra es la diferencia de la presión parcial entre el gas entre los dos lados de la membrana basal. Como sabemos, estos van a pasar de una mayor concentración a una menor concentración. El oxígeno, al estar en mayor concentración al alveolo, va a pasar al capilar donde hay menos concentración, y el dióxido de carbono, al estar en mayor concentración en los capilares, va a pasar hacia los alveolos. Y vamos a continuar con mi compañero. Bien, continuando con la exposición, ahorita vamos a mencionar lo relacionado a la capacidad de difusión de la membrana respiratoria. La siguiente, por favor. Y bien, para más o menos comenzar, se sabe que la capacidad de difusión de la membrana respiratoria va a ser la capacidad de la membrana respiratoria de intercambiar un gas entre los alvéolos y la sangre pulmonar. Y esta va a ser expresada regularmente por términos cuantitativos, es decir, que se van a poder contar, y por la capacidad de difusión de esta misma membrana respiratoria. Que esta se va a poder definir como el volumen de un gas que se va a poder difundir a través de la membrana en cada minuto por una diferencia de presión parcial de 1 milímetro de mercurio. Como vemos el esquema que se presentaba en el tema del compañero Leonardo, vemos el esquema como es que entre los principales gases que se van a difundir, pues vamos a tener al nitrógeno, al oxígeno y
y al dióxido de carbono. Y bien, la siguiente, por favor, Leo. Y bien, para la capacidad de difusión del oxígeno, que va a ser uno de los gases que se va a difundir a través de lo que es el alveolo hacia el capilar, tenemos que en un hombre joven medio, la capacidad de difusión de oxígeno en condiciones de reposo es en promedio de 21 milímetros de mercurio, de 21 milímetros por minuto por milímetro de mercurio. La siguiente, por favor. Y bien, veíamos que esta presión era en reposo, ¿no? Pero tenemos que también va a existir un aumento de la capacidad de difusión de oxígeno durante el ejercicio, ya que vamos a estar en movimiento, en constante actividad, y por lo cual tenemos que durante el ejercicio intenso u otras situaciones que aumenten mucho el flujo sanguíneo pulmonar y la ventilación alveolar, la capacidad de difusión del oxígeno va a aumentar en los hombres jóvenes hasta un máximo de aproximadamente 65 milímetros por minuto por milímetro de mercurio. Es decir, que a lo comparado de antes, que la difusión en reposo, esta se va a poder hasta incluso triplicar, ¿no? Y se sabe que este aumento va a estar producido principalmente por varios factores, entre los que se encuentran dos principales, que el primero va a ser llevado a cabo por la apertura de muchos capilares pulmonares que van a estar previamente cerrados o la dilatación adicional de los capilares que ya estaban abiertos. Otro de los factores es un mejor equilibrio entre la ventilación de los alveolos y la perfusión de los capilares alveolares con sangre, que esto en su conjunto va a ser denominado como cociente de ventilación-perfusión, que va a ser tocado un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Bien, para la capacidad de difusión del dióxido de carbono, la de atrás, por favor. Bien, gracias. Se sabe que esta, pues realmente, o sea, nunca se ha podido medir la capacidad de difusión del dióxido de carbono, porque se sabe que el dióxido de carbono difunde a través de la membrana respiratoria con mucha rapidez, que la presión parcial de dióxido de carbono media de la sangre pulmonar no es muy diferente de la presión parcial de dióxido de carbono de los alveolos. Es decir, que vamos a tener alrededor de una diferencia media de menor a 1 milímetro de mercurio. En este caso se va a considerar a la capacidad de difusión que varía directamente con el coeficiente de difusión del gas particular. Se tiene que el coeficiente de difusión del dióxido de carbono es algo mayor de 20 veces al del oxígeno. Y se espera que la capacidad de difusión del dióxido de carbono en reposo sea aproximadamente de 400 a 450 milímetros por minuto por milímetro de mercurio. Y durante el esfuerzo, va a aumentar aproximadamente a 1.200 a 1.300 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. La siguiente, por favor. Bien, ahora corresponde a mencionar lo del efecto del cociente de ventilación-perfusión sobre la concentración de gas alveolar. Como lo mencionábamos anteriormente, va a ser un factor que va a determinar parte de la difusión de oxígeno en lo que es de los alveolos a los capilares. Tenemos que este cociente de ventilación-perfusión sobre la concentración de gas alveolar va a ser determinado, bueno, realmente la pregunta, la incógnita en este caso es quién va a determinar, como ya lo mencionábamos, la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono en los alveolos, ¿no? Y va a estar determinado principalmente por dos componentes. El primero va a ser el de la velocidad de ventilación alveolar y el segundo va a ser la velocidad de la transferencia de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria, que hacemos más o menos mencionadas hace un momento. Es decir, que en su conjunto vamos a poder definir que la presión parcial de dióxido de carbono, así como de oxígeno, van a estar determinados por la ventilación y la perfusión. Y bien, y para que haya una correcta función pulmonar, la ventilación tiene que ser principalmente proporcional a la perfusión. La siguiente, por favor. Y bien,
Otra de las cosas que se mencionaba en el capítulo era acerca de las alteraciones de este coeficiente de ventilación-perfusión. Se sabe que van a existir alteraciones del coeficiente de ventilación-perfusión. Y bien, tomando en consideración que este coeficiente normal va a ser de 0.8, tomando como referencia que van a existir distintas alteraciones, entre las que se destacan la de la imagen superior, la imagen de arriba. Tenemos 4 principales alteraciones que van a existir a nivel de este coeficiente. Tenemos el shunt alveolar o shunt patológico, que va a ser llevado a cabo cuando el alveolo no va a estar ventilado por completo, pero sí va a estar perfundido, que esto va a ser denominado, como ya lo decíamos, shunt alveolar o shunt patológico. Y bien, vemos en la imagen inferior lo del shunt alveolar, que la presión, que cuando no hay, que este shunt alveolar va a ser principalmente llevado a cabo por obstrucciones, y esta obstrucción va a hacer que la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono se igualen a la de la sangre venosa. Es decir, va a bajar el oxígeno y va a aumentar el dióxido de carbono. Y la sangre, al no oxigenarse de nuevo, pues irá a mezclarse con la sangre arterial. Es decir, la sangre no oxigenada se irá junto con la sangre oxigenada, causando de esta manera el circuito alveolar o el shunt patológico. Bien, otro de las patologías o de las alteraciones, más bien dicho, de este coeficiente va a ser cuando va a ser el 2, en este caso, que va a ser cuando el coeficiente de ventilación-perfusión es mayor que 0, pero menor que 8. Y en este caso se tendrá un coeficiente de ventilación de perfusión disminuido. Otra alteración va a ser cuando se habla de un coeficiente de ventilación-perfusión infinito. Y es decir, en este caso se menciona lo del espacio muerto alveolar o espacio muerto fisiológico, que esto va a significar que el alveolo no va a tener una perfusión, aunque sí va a estar ventilado, lo contrario al shunt patológico. Y bien, en este caso, en este espacio muerto alveolar, se sabe que el capilar del alveolo sufrió tal vez una obstrucción y la perfusión se ve alterada. Y en este caso, la presión parcial alveolar de oxígeno, debido a que no hay perfusión, esta va a aumentar, y ya que le seguirá llegando oxígeno desde el exterior y se igualará la presión de oxígeno al aire inspirado. Otra alteración va a ser cuando tenemos un coeficiente de ventilación, perfusión mayor a 8, pero va a ser menor que infinito, o sea, va a tener un valor que sí va a ser, va a tener un final, y se va a decir que en este caso se va a tener un coeficiente de ventilación-perfusión aumentado. Eso con respecto a mi parte.